Muy buenas tardes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, hermanos y consiervos que estamos presentes por este medio, nacionales e internacionales. Continuamos con trabajo en cuanto a estas exposiciones sobre Jesucristo. Recordamos que les estuve hablando de la preexistencia de Cristo, la encarnación de Cristo. Hoy quiero hablar del poder de la muerte de Jesús en la cruz. El poder de la muerte de Jesús en la cruz. Y qué bien, quiero resaltar este pensamiento, esta verdad. Y la cruz, en realidad, hermanos, toma importancia por Cristo, porque simplemente la cruz era un madero usado para castigos crueles de extrema abominación. Sin embargo, Dios resalta la muerte de Cristo en la cruz. La cruz en sí es un objeto y que era usado en la antigüedad. Sin embargo, a Dios le plació que estuviera incluida la cruz en la obra de Cristo, en la muerte, ahí. No olvidando que la cruz significaba maldición, porque la cruz era el lugar donde iban los criminales, aquellos hombres despreciados con actos muy malos, a tal modo que ahí tenían que pagar su culpa. Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23, dice la Biblia: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis en un madero, que tiene que ver con la cruz, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Morir en la cruz, en ese objeto, en ese palo, ¿no? Realmente, hermanos, era una maldición. Era una maldición. Y Gálatas capítulo 3, verso 13, aclara la situación y dice: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero, en la cruz. Maldición de la ley. Los violadores de la ley, los desobedientes, aquellos que desobedecen a Dios, aquellos que se apartan de la presencia de Dios, aquellos que no les importa el mandamiento, la palabra de Dios, aquellos que violan esa verdad. Ellos merecían el castigo de la cruz. La maldición en realidad era para el que violaba la ley de Dios. Y Pablo usa esta analogía con Cristo. Al igual que el cuerpo del criminal era maldecido por Dios, así Cristo, colgado en la cruz, llevaba sobre sí el castigo divino, la misma vergüenza que todo criminal condenado la llevaba. Cristo, aquel que fue muy distinto, el único. Él no violó la ley, él no hizo maldad, pero sin embargo fue a esa experiencia extrema, vergonzosa. Claramente podemos ver que la cruz de Cristo es incluida para demostrar que Dios, su Hijo amado, quien no merecía esa cruel y vergonzosa muerte, el cumplimiento del castigo a quien se merecía. O sea, todos los que se apartaron de Dios, los violadores de la ley, los desobedientes, los impedernidos, los pecadores, merecían ese castigo, pero Jesús fue en lugar de ellos. Lo que merecíamos castigo por nuestras violaciones ante Dios, nuestra desobediencia, la llevó Cristo. Cristo sufrió ese dolor y llevó esa vergüenza simplemente por amor. Hermanos míos, Cristo, estando en la condición de hombre, la Biblia dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquella muerte vergonzosa que era para los criminales. Hasta ahí el Señor nos demostró su humillación
por amor a los pecadores, por amor a los hombres que menospreciaron su presencia, la presencia de Dios, las palabras del Señor. Llegó a la muerte para demostrar su acto valeroso e incomparable y lleno de amor a favor de toda la humanidad. En realidad, la muerte de Jesús en la cruz fue una expresión de amor de Dios hacia la humanidad. En Romanos capítulo 5, versículo 8, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores, violamos la ley, merecíamos castigo, merecíamos maldición, pero Jesús es la expresión del amor de Dios y lo demostró por amor a nosotros. En realidad, tomar sobre sí la maldición de la ley, el castigo de nuestras violaciones, Jesucristo se hizo vil, ocupando nuestro lugar para redimirnos de ella, solo por puro amor. En vez que nosotros sufriéramos el castigo, la humillación y la vergüenza, el Señor fue a ese lugar por nosotros. ¿Qué tal? No entender eso, pues mi hermano, es algo que necesitamos hacerlo. El profeta Isaías, en el capítulo 53, aproximadamente 750 años antes de Cristo, él dijo ahí en ese capítulo muchas palabras gloriosas, y voy a repetir algunas. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Mire usted, a Jesús. Verdaderamente él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores. Jesús sufrió desprecio, cargó nuestros sufrimientos, nuestros dolores. En realidad, él fue traspasado debido a nuestras rebeliones. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en él todo el castigo que nosotros merecíamos. Y lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó. Así dice la Biblia, no abrió su boca. Después que lo arrestaron y condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que iba a pasar? Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, lo mataron por los pecados de su pueblo, lo enterraron al lado de criminales y en una tumba de ricos. Aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie, pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado. Después de este terrible sufrimiento, él verá la luz, se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con él el castigo que merecían las maldades de ellos. Porque él se entregó voluntariamente a la muerte, fue tratado como un criminal, pero en realidad él cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Todo ese trayecto del sufrimiento, la vergüenza, la humillación de Cristo fue cumplido en la cruz del Calvario, ahí en el camino al Calvario y en la cruz. Y todo por amor. Y aún nosotros, cuando Él estaba haciendo esa labor por amor hacia favor nuestro, nosotros le tuvimos no como bueno, sino como malo. Es interesante cómo se ve la historia bíblica, que en ese tiempo los hombres, los judíos, fueron contra él. Aunque él los amaba y estaba expresando su amor, sin embargo no entendieron, estaban cegados por sus maldades. Hoy en día hay mucha gente que está cegado y sigue cegado, no reconociendo a Jesús. A causa de Cristo y su muerte llena de amor, en realidad cambió totalmente el sentido de la cruz. Antes la cruz era un lugar, un madero donde se significaba la maldición, el castigo, la condenación. Pero cuando Cristo llega ahí, cambia totalmente el sentido de la cruz. Hoy, la cruz
Es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde esto, mi amigo y hermano. La cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Cuando vamos a la cruz y vemos la cruz, cambian las cosas. No vamos realmente, hermanos, al sufrimiento, sino vamos a enclavarnos con aquel que murió y pagó nuestras cuentas. En él, en Jesús, Dios expresó su incomparable e infinito amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué importante es reconocer ahora más que nunca. Estas palabras no han pasado, hermanos, de moda ni de poder, menos de virtud de vida. Siguen siendo las mismas. El amor de Dios sigue siendo el mismo. Los hechos están consumados y con más razón la gente en este mundo tiene que creer. La iglesia tiene que proclamar el amor de Jesús. Tiene que proclamar la cruz como un medio, como una simbología, pero resaltando el nombre de Jesús, porque en realidad la cruz es un madero y el que da poder y el que tiene poder es Jesucristo. El actor de los hechos en salvación de la humanidad es Jesucristo. Jesús le dice a sus seguidores, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz, que se le entregue al seguir, no merece ser de Cristo. La cruz, amados hermanos, una simbología del encuentro con Jesús y que también expresa sufrimientos, hermanos míos, leales al Señor. Es una necesidad para nosotros. O sea, lo que el Señor está diciendo, que tenemos que aceptar dolores y sufrimientos muchas veces por su causa. Esa es la simbología de la cruz. Llamando a la gente y a sus discípulos, el Señor les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué importante es eso, niéguese a sí mismo. Tal vez usted desea, hermanos míos, disfrutar de cosas a su antojo, pero por causa de Cristo, muchas veces, por causa del amor, por seguir los pasos de Cristo, tenemos que sufrir. La vida de un discípulo y de un cristiano es de mucho gozo, de mucha alegría, aún en el sufrimiento. Bienaventurado cuando sufrimos por él, pero sin embargo no podemos cambiar y decir que no estamos para sufrir. Los cristianos siguen sufriendo, seguirán sufriendo, pero terminarán, hermanos, con el gozo inefable de estar con Dios adorando en el cielo. Tal vez por nuestros medios, por nuestros lugares, todavía no se siente el dolor, pero ya estamos escuchando que en muchas naciones, en muchos países, nuestros hermanos por causa de la fe están siendo torturados, muertos y sepultados. Pero gracias a Dios que nos da un ejemplo de no negar a Jesús. Hermanos míos, ser cristiano es lo mejor que hemos determinado hacer. Sin embargo, tenemos que ponernos bien los pantalones, armar el corazón y decidir a morir por causa de Jesús. Jesús, mirándole, le amó al joven rico y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Toma o tomando tu cruz. Mi amigo, esa es prioridad. Tomar la decisión de lealtad para estar enclavado con Jesús en la cruz vale más que todo lo que podamos tener en este mundo. Mucho más que todo. Y podemos perderlo todo por esta causa de Jesús. Amado hermano y amado amigo, porque nuestra visión y nuestra meta en el cristianismo es en el más allá, aún nuestra riqueza y nuestros tesoros. Y para eso
Tenemos que ir por la figura enclavada en la cruz o en la cruz de Jesucristo. Oramos para que el Señor nos enclave en la cruz y guardemos lealtad y poder terminar el fin o el propósito de Dios en cada uno de nosotros. En realidad la cruz toma importancia por Jesucristo, porque cuando miramos a Jesucristo en la cruz, nos recordamos de lo que nos libró y nos regaló. Esa es la situación. Él nos perdonó, nos libró del castigo eterno y nos regaló la vida eterna. Cambió nuestro lamento en baile. Cuando miramos a Jesucristo en la cruz, nos recordamos de lo que Él nos libró. Amado cristiano, amado hermano y amigo, cuando miras a Jesús enclavado en la cruz, leyendo las Escrituras, tal vez sientes, pero más que sientes, vives esa verdad, obedeciendo a tu Señor. La cruz tiene que ver con la santidad. Todo aquel que quiere vivir piadosamente o en santidad padecerá persecución. Así que, hermano mío, la palabra de Dios santifica y la cruz es un medio en el cual nos da significado de, hermanos, enclavarnos para morir en la cruz juntamente con Cristo y decir aquellas palabras que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La cruz tiene significado, pero el que le da valor y realza el poder es Jesucristo. Mire, cuando vamos a Números capítulo 21, versos 7 y 9, tenemos una figura del Salvador. Cuando el pueblo de Israel pecó, mucha gente moría por la mordedura de la serpiente, que tenía que ver con el pecado. Entonces el pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte la serpiente de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo: Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste, en un madero, en una cruz. Todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. Qué importante en el tiempo de Moisés, la experiencia de Israel por su pecado y la gracia de Dios obrando figurativamente para revelar a Jesucristo al mundo después de algunos años. Jesús exactamente, hermanos míos, usa este pasaje para identificarse como el Salvador. Él dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos míos, todos nos apartamos del Señor, todos pecamos. No hay ningún justo, dice la Biblia. La única manera es el levantamiento de Jesús en la cruz del Calvario, dando la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo, para que los hombres tengan la oportunidad de acercarse a Él y tener vida y vida eterna. Por eso, qué importante nuevamente resaltar, amados consiervos, y comenzar a predicar estos mensajes de Cristo y el poder de Cristo, la gracia y el amor de Dios y la vida en concordancia a la voluntad de Dios para este tiempo final. La cruz, en realidad, como venimos hablando, es una simbología importante para los discípulos de Cristo. Para los hijos de Dios, para la iglesia, la cruz es una simbología importante, quien enfáticamente mencionamos con nuestras palabras y el Señor también mencionó con sus palabras. Pablo, hablando a los corintios, va exclusivamente al mensaje de la cruz. Y mire lo que dice Pablo: qué hermoso, qué maravilloso, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Para algunos la cruz no tiene importancia, para algunos la cruz simplemente es un maderito, es una figurita, pero en el sentido bíblico la cruz
tiene el significado, hermanos, de estar enclavado con Jesús, de seguir las pisadas del Maestro, de vivir como el Maestro, de entender y comprender que el amor revelado de Jesús en la cruz es para que nosotros hoy sigamos sus pisadas y gocemos de su presencia. Cruz simplemente es una simbología de estar unido a Jesucristo por amor y por verdad. Existe un mutuo antagonismo entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. Y el conflicto se manifiesta de manera suprema exactamente en la cruz de Jesucristo. Dios obra más sabiamente y de manera más poderosa por vías directamente opuestas a las expectativas humanas. Aun cuando veían a Jesús en la cruz, los judíos pedían alguna señal de su poder. Qué interesante es esto, hermanos míos. Aún en ese tiempo los judíos veían a Jesús en la cruz y pedían alguna señal de su poder. No creían. La incredulidad y el pecado, cuando realmente toma al hombre, no importa, pase lo que pase. Puede sentirse un momento culpable o tal vez constreñido, pero si su pecado no ha dejado y no se ha arrepentido, tendrá que cumplir su hecho. Los griegos también dice la Biblia que hicieron la búsqueda de la sabiduría en un fin, pero carente de significado en sí mismo. ¿Cómo lo descubrió Pablo en Atenas según Hechos 17:21? Su interés era decir algo nuevo, pero no descubrir o interpretar o vivir o tener una experiencia con Jesucristo, con el Dios vivo. Simplemente tener ideas, pensamientos nuevos, hacer cosas nuevas, que hoy en día se ha dado mucho eso en el campo religioso. Hay gente que quiere traer algo nuevo y dicen algo nuevo. Lo nuevo, en realidad, en el contexto bíblico no tiene valor porque la palabra de Dios permanece para siempre, ya no cambia, ya sigue siendo la misma. ¿Qué nuevo necesito yo si para Dios ya fue? Lo de ayer y lo de hoy, lo de siempre. La palabra de Dios tiene poder para discernir, para recordar el pasado, para discernir el presente y darnos bien en el futuro como merecemos en cuanto a hijos de Dios. Amados hermanos, el mensaje del Evangelio con la cruz es tontería para los incrédulos y sabios insensatos de este mundo. No tiene valor para ellos. Pero iglesia, consiervos, hermanos míos, para nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, los que vivimos siguiendo las pisadas del Maestro y estamos enclavados en la cruz es poder de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 1:16. El poder de Dios. El Evangelio, el mensaje de la cruz, es la revelación de la verdad. Es la obra del poder de Dios con su victoria sobre el pecado y la muerte. Así es, mi hermano. Esa cruz solamente tiene significado con los actos de Cristo y tiene el sentido de hacernos comprender que Él fue en nuestro lugar. Podemos entender que un evangelio, hermanos míos, sin cruz no es el evangelio de Cristo. Y esto está claro. Esto nos ayudaría a entender lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 6 al 10. Qué interesante, hermanos. Gálatas capítulo 1, verso 6 para el 10. A ver, vamos a ver acá. Gloria a Dios. Mi querido hermano, no olvide, un evangelio sin cruz no es el evangelio de la verdad. Y yo quiero, hermano mío, amigo querido, consiervo lindo y precioso, ahora se predican muchos evangelios, muchas noticias y lindas noticias porque hay grandes predicadores elocuentes, pero no existe la cruz. Así es que cuando no existe la cruz, no es el evangelio de Jesucristo. La cruz es el medio o es
aquella virtud que une la realidad del amor y el sacrificio de Cristo. En este caso, a quien lo amamos. Dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que si hay evangelios diferentes, hay noticias diferentes, así que no te hagas problema. No que haya otro, sino que hay algunos que dicen que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En realidad, auténtico y original no existe, pero falso, muchos se inventan. Más dice Pablo, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Cada ministro, cada hombre que predica un evangelio diferente, que no tiene los fundamentos de Jesús, que no tiene realmente a Cristo como el centro de la predicación, el centro de la vida, de la esperanza y la subsistencia, está predicando otro evangelio. Cada hombre que no predica el sacrificio de Jesús en la cruz, que piensa que el evangelio de príncipes, de princesas que no tienen que sufrir, a ver aquellos que dicen eso. Aquí está una palabra. Maldito aquel que cambia el sentido verdadero y original del evangelio. Y la cruz es el medio de la gracia de Dios. Toda la escritura sigue hablando en la actualidad hasta la venida de Cristo, que como cristianos somos reyes, somos sacerdotes, somos ministros, pero eso no quita los sufrimientos. Exactamente, Dios revela su amor en sufrimiento para sus hijos. Y somos bienaventurados cuando por causa de Cristo, por la verdad y la santidad, sufrimos. Así que levántese. Soy un príncipe, soy un rey, pero estoy dispuesto a ser como mi maestro, venir al establo, sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Ay, 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 gloria al nombre de Jesucristo. Amado hermano, y Pablo en el versículo 10 dice, mire lo que dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería un siervo de Cristo. Aleluya. Amados hermanos, realmente no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Y cuando digo no estamos para agradar a la gente, no estoy diciendo que los amemos, hay que amarlos, pero tenemos que predicar la palabra de Dios tal como es. Pues esa es la voluntad de Dios. Y cuando eso hacemos, estamos agradando a Dios. Y muchas veces tenemos que confrontar el pecado, revelar el pecado del hombre, hablar aún con nuestros consiervos para que se arrepientan y cambien de situación, porque están mirando las cosas diferentes, porque el mundo ha cambiado las cosas, está influyendo sobre nuestras predicaciones. Pero hermanos, volvamos a predicar de Cristo. Cristo, solo Cristo, es la esperanza de los siglos. La cruz, como digo, es simbología de sufrimiento, ya lo sabemos, y es infalible en la vida del cristiano verdadero. Si no hay sufrimiento en la vida de un cristiano verdadero, examínese. Mire, ¿qué está pasando? ¿Cómo están dando ustedes? Porque hoy en día no les gusta sufrir a los cristianos porque tienen grandes maestros elocuentes que en vez de sufrir, disfrutan de los abusos y las estafas de los creyentes. Aleluya, gloria al Señor. Mi amigo, la cruz no se puede obviar. Y como digo, Pablo dijo, y yo, dijo Pablo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Aleluya. ¿Me entiendes? Eso es lo que está pasando ahora. Un evangelio diluido, quitando la cruz o los sacrificios y sufrimientos por causa de Jesucristo. Así es que examine su vida, su teología, revise su Biblia. Todavía hay tiempo de volver a los caminos del Señor, aunque no le parezca. Tal vez poco le importe lo que estoy hablando, pero aquellos que le está importando y toman esta decisión tendrán la gran bendición.
Escribiendo Pablo a los Gálatas le dijo: mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Escuche bien ahora, gloria al Señor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mi amigo, mirad con cuán grandes letras escribo, dijo Pablo, con mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, carnales, estos os obligan que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero lejos esté de mí gloriarme o presumir, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. Mi amigo, para Pablo, los sufrimientos por la causa de Jesús era su gloria y debe ser la nuestra también. Dejemos a un lado aquellos hechos de influencia maligna, torciendo las escrituras a través de los años, diciendo que no estamos para sufrir. En realidad, Dios puede hacer con usted y conmigo lo maravilloso y lo hará. Pero todavía estamos en camino al cielo, somos peregrinos, hermanos, en este mundo. Y por tener la fe cristiana, por seguir el ejemplo de Jesús y vivir como Cristo, todavía se revela el sufrimiento. No podemos negarlos. Si usted no quiere sufrir por causa de la cruz o Cristo, viva carnalmente, tíldese como usted quiera. Y así que cuando usted no sufre por la verdad o por Cristo, examínese bien dónde o en qué camino está. Porque para nosotros los cristianos, para los siervos de Dios que somos hijos de Dios y que estamos enclavados en la cruz de Cristo, hermanos míos, nos alegramos al sufrir por Jesucristo nuestro Señor. Y por quien el mundo, como dice Pablo, me es crucificado a mí y yo al mundo. Aleluya. Si sufro por causa de Jesús en la cruz, bendito sea Dios. Pero venga usted a la cruz, porque allí encontrará a Jesús y se encontrará y experimentará el amor de Dios. Mi amigo, siendo la cruz una simbología de sufrimiento y donde era castigado los depravados malhechores, Dios la usa para vernos de que estando nosotros redimidos o nos redimió, debemos de llevar y tomar nuestra cruz y enclavarnos juntamente a nuestro Señor Jesucristo. Dile al Señor: enclávame en tu cruz. Enclávame en tu cruz. El enclavarnos en la cruz de Jesucristo es de estar dispuesto hasta el final. Como digo, no solamente a sufrir, sino hasta morir por causa de nuestro Señor. Valen decir y vivir estas palabras que Pablo dijo, como ya lo antecedí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy juntamente crucificado. O sea, sigue los pasos del Señor. Sigues el ejemplo de Dios. El que terminó con el pecado, también nos hará terminar a nosotros, los que estamos enclavados juntamente con Él. Crucificado con Cristo es armarnos del mismo pensamiento que Cristo. Él ha padecido por nosotros en la carne, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice la Biblia. Esto significa estar dispuesto a vivir en el resto de nuestra vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y nos dice, armados del mismo pensamiento. Primera de Pedro 4, 1, 2 exactamente está hablando, hermanos míos, que tenemos que armarnos del mismo pensamiento. O sea, para terminar con el pecado en nuestra vivencia,
tenemos que sufrir. No es que Cristo no ha consumado, el pecado está consumado, la salvación está consumada, pero el proceso de la obra de Dios en los santos es una de sacrificio. Y el sacrificio tiene que ver con la cruz. Y la cruz es la simbología, hermanos míos, del amor de Dios hacia nosotros, y a la vez también nos habla de sufrimiento, o tenemos que estar enclavados en ese dolor, teniendo la victoria por Jesucristo. Debemos de tener muy en claro que el acto de Jesús en la cruz solo fue por amor, y eso incluye primeramente su ejemplo de amor a Dios. Así nos demuestra el Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amados hermanos, qué importante es entender esta situación. Tenemos que seguir adelante, luchando, y hermanos míos, y viviendo esa experiencia de gloria. Debemos de tener muy en claro la cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como ya dijimos al principio, la muerte de la cruz era lo más vergonzoso, lo más vil, lo más asqueroso, las consecuencias más horribles que el hombre podía pagar por su violación, por su pecado, por su maldad. Y el Cristo de la gloria, nuestro Cristo Salvador, santo y puro, sin ninguna mancha y ningún pecado, Él se humilló y pagó, hermanos míos, en la cruz, en vez que nosotros deberíamos hacerlo. Pedro nos dice: para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo quiero animarlos y decirles: comiencen a hacer estudios concienzudos de la Biblia en cuanto al sufrimiento del cristiano. No es porque nos gusta, a mí no me gusta sufrir, pero la Biblia lo dice por causa de la santidad y por causa de Jesús, por causa de nuestra fe y por causa de la verdad y de nuestra piedad, tenemos que sufrir. No es diferente, no es lo contrario. Sigamos el ejemplo del Señor. Fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros. El apóstol Pablo, reconociendo su imitación, o recomienda su imitación diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No tenemos a nadie más que imitar sino a Jesús. Y los ministros están llamados a imitar a Cristo. Y como dice Pablo, el que me imita a mí está imitando a Cristo. O sea, Cristo es el centro, la esperanza, la vida, la conclusión. Cristo es todo lo bueno, lo hermoso y lo maravilloso para la humanidad. La iglesia tiene que mirar a Cristo. Los ministros tienen que volver a mirar a Cristo. Tienen que predicar a Cristo. Dejémonos de predicaciones realmente, hermanos, fructuosas, diluidas, sin poder estimulante. Vamos más allá, a la palabra de Dios en Cristo, quien es poder de Dios para salvación y vida eterna. Pablo agrega en Filipenses capítulo 3, verso 18 al 21, porque por ahí dice, miren lo que dice, mi querido hermano pastor, eso dice la Biblia, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, aleluya, ¿qué tal el amor de Pablo? Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mi amigo, Pablo estaba diciendo: hay muchos que andan por ahí, y lo digo llorando, ¿será que en este tiempo no habrá? Aleluya. Y dice: son enemigos de la cruz de Cristo. ¿A usted no les gusta sufrir? Por eso que quieren llevársela fácil, y sus predicaciones son realmente
claramente engañosas. No quieren sufrir. Hace muchos años que yo escuchaba pastores, ministros que habían cambiado sus predicaciones y dice que ellos eran reyes y tenían que estar en un hotel de 5 estrellas. ¿Qué tal locura? ¿Qué tal, hermanos, ingenuidad para mucha gente? Felizmente a mí no me vino ninguno, y si alguno me vino, tal vez sabe cómo responde o cómo respondo. No tengo necesidad de eso, porque creo un siervo de Dios tiene que ir al margen de su Señor, y cuando uno es un siervo de Dios buscará la palabra, Dios revelará la palabra, y esa será su autoridad, no solamente para ponerse en la fe, sino para refutar los engaños que el diablo puede traer por las personas. Estos que no quieren sufrir, estos son enemigos de la cruz de Cristo. Pero dice Pablo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mi amigo, eso es lo que está pasando ahora. ¿Ah? Amado hermano, como siervos de Dios estamos expuestos a veces a comer como a no comer, a vestir de una buena manera o tal vez no así. Pero, ¿por qué están nosotros buscando lo mejor, tratando de engañar y haciendo creer que ellos son siervos de Dios y deben tener esto y el otro y lo mejor y lo mejor? De Cristo. Están buscando cosas, están pensando en lo terrenal. Solamente buscan cosas de este mundo. Cuando un siervo pasa necesidad, uno tiene la riqueza que otro la tiene, piensa que no es de Dios. Una mentira aberrante. Eso no es así. El que usted tenga dinero, tenga grandes cosas, no significa que usted es de Dios. Puede ser del diablo también, porque es una mentira. Usted sabe que la religión realmente ha sido el engaño más atroz de los tiempos. En el nombre de Dios se ha hecho crímenes, robos, engaños. Hoy ha florecido mucho eso. Por eso, cristiano, ten tu posesión de lealtad, de fidelidad, de integridad, ya sea con riqueza o sin riqueza, en pobreza o en riqueza, pero vive en santidad. Ya lo dije en alguna de las prédicas. Por tanto, amados hermanos, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Jesús sufrió la cruz. Hermanos, Moisés prefirió sufrir por su hermano antes de gozar de las cosas del mundo. Hoy, ¿quién quiere sufrir por sus hermanos? Hoy no, hoy se califica que está bien, el que tiene mucha riqueza es de Dios. Tenga cuidado, no digo que no es, pero tenga cuidado, revise su teología, revise su vida, cómo está adquiriendo su riqueza, qué clase de predicaciones está dando usted, qué es lo que predica la Grey. La Grey debe entender que Cristo es la esperanza, Cristo es el ejemplo, Cristo es todo para nosotros, Cristo es la realidad de la existencia divina y la realidad de ir al cielo con nuestro Señor. Quiero acabar y decir que la cruz y las 7 palabras de Jesús solo fueron el final de la redención del pecado, porque su curso de perfección continúa estando a la diestra del Padre para luego volver y llevar a su iglesia amada, que tanto la ama. Las 7 palabras de Jesús estando en la cruz fueron: Padre, perdónalos. De cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Elí, Elí, lama sabacthani. Tengo sed, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. 7 palabras realmente
tan profundas que el Señor nos expresa, escritas en la Biblia. Esas palabras deben marcar nuestro corazón. Perdón, compañía divina, amor. Amados míos, es importante, realidad humana, terminar la labor y encomendarnos al Señor. La muerte no pudo contener al Señor. Es por eso que nosotros sabemos que la tumba quedó fría y vacía. Él resucitó, Él vive, y el ángel le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado. Los dos varones de vestidura blanca dijeron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Mi amigo, después del último mensaje del Cristo resucitado, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Entonces, podemos decir confiadamente: porque él vive, nosotros también vivimos. Por lo tanto, debemos de vivir obedientemente, amando a nuestro Señor, Dios y Salvador, y con la gran esperanza de gloria. ¿Cuán importante es eso? Tome su cruz y siga a Jesús. Es en la cruz que nos encontramos con Jesús. Ahí experimentamos el perdón de nuestros pecados y enclavados a Él demostramos que le amamos. Hay que ser leales. Hay que ser leales a Dios y a la causa. Es mejor vivir enclavado en la cruz antes que enclavado en el fango del pecado. Mi amigo, es mejor sufrir por causa de Cristo que estar divirtiéndose, que estar enfangado en las emociones, ilusiones y pasiones de este mundo. Para eso el Señor nos salvó como miembros de la iglesia y el cuerpo de Cristo, y Dios quiere obrar en la gente, salvándola y enclavándola en la cruz hasta el final de los tiempos. Dios le bendiga, mi querido amigo y hermano. Espero que le haya sido de una bendición o gran bendición esta exposición.